Hola, buenas tardes para todos y que Dios me los bendiga. Mire, he querido compartir con ustedes una pequeña píldora, una pequeña reflexión que en estos tiempos difíciles allá afuera estoy seguro que nos va a ayudar a usted y a mí a enfrentar tantas cosas que están pasando, que nos asusta incluso. Mire, al finalizar cada año, la mayoría de las empresas hacen con sus empleados una cosa que se llama inventario. Y en ese inventario les muestran pérdidas y ganancias. Y yo creo que en la parte espiritual, usted y yo, sin importar de qué religión seamos, lo importante es que estemos en secuencia y en búsqueda de ese mismo Dios que nos une, que nos invita a seguirlo. Yo soy de los que pienso que usted y yo tendríamos que hacer también en nuestro corazón ese inventario espiritual. Y hoy en este momentico yo quisiera invitarlos a reflexionar para hacerlo, porque a lo mejor usted me dirá, bueno, ¿y cómo lo podemos hacer? Yo le invito en esta primera de dos que le quiero compartir, en esta primera píldora, tres preguntas espirituales directo a tu corazón. La primera sería, ¿cómo vamos? ¿Cómo vamos en este caminar? ¿Cómo vamos en este crecimiento espiritual? ¿Voy lento? ¿Voy rápido? ¿Voy acelerado? ¿Voy sin rumbo? ¿No me interesa? ¿Cómo vas en este caminar? Mire, ya van enero, febrero, marzo, abril, 4 meses que a lo mejor usted, al igual que yo y que muchos católicos y muchos hermanos, hicimos una promesa en diciembre de arrancar un año distinto, un año con muchos propósitos, con muchos ideales, con muchos sueños. Y este es el momento de que a lo mejor Dios te pregunta, te llama por tu nombre y te pregunta, ¿cómo vamos? ¿Cómo vas en este caminar? ¿Viviste una Semana Santa igual que muchas o quizás peor? ¿Cómo vas caminando en este crecimiento espiritual? ¿Ya has crecido en oración? ¿Ya tienes más lectura de la palabra? Por lo menos la escuchas a ratos. Y cuando ya te respondas y tengas claro esa pregunta, yo te invito a la segunda. Como si Dios te preguntara, bueno, hijo o hija, ¿qué está pasando? O sea, cuando usted ya sabe cómo va, bien, mal o regular, entonces se puede acercar a la segunda pregunta. ¿Qué está pasando? Y qué bueno que aquí usted y yo nos asinceráramos con el que nunca podemos engañar. Porque a veces a mucha gente lo podemos engañar. Mire, Satanás, cuando usted no lo crea, nos engaña en este caminar. Uno de los grandes peligros o una de las grandes tentaciones, diría yo, que Satanás nos lleva cuando nosotros decidimos seguir a Jesús es a dos cosas. La primera, te hace que te aligeres, te acelera el paso. Y son esas personas que quieren saber de Dios y entonces van allí que porque aquí hay una Eucaristía que es de sanación, que porque este Padre tiene este don, que porque aquí hay un encuentro, que porque allí es una persona que cuando menos piensa se cansó. Lo que dice la gente afuera del común, se quemó espiritualmente. Buscó tanto y en tantas partes que nunca pudo encontrar lo que tanto andaba buscando. No sé qué. Esa es la primera tentación que te pone Satanás cuando decides seguir a Jesús. Y la segunda, que diría yo que es más fuerte todavía, te hace caminar tan lento, que son esos hermanos que uno los ve que llevan 13, 14, 10, 15, 20 años y ahí van
y ahí van. No aflojan, pero tampoco están hacia arriba. No han cambiado, pero tampoco empeoran. Están estándar, diría yo. Están en ese término medio. Y ahí es donde Dios te pregunta, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Y entonces uno se podría contestar a sí mismo, Señor, me estanqué. Señor, me enfrié. Señor, se me acabó el vino, el deseo de buscarte, las ansias de poder encontrarte. Se me acabaron, Señor. Y cuando ya tú reconoces y tu corazón se vuelve contrito y humillado ante la presencia de Dios, es el mismo Dios que quizás, diría yo, te toca el hombro y te dice la tercera pregunta. Hijo, hija, ¿qué vas a hacer? ¿Y qué vas a hacer? Te pregunta el Señor hoy. Bueno, ¿vas a seguir como si nada? ¿Vas a darte por rendido? ¿O simplemente vas a dar un paso agigantado, un paso de fe, como en su momento en la palabra lo dio el ciego Bartimeo? Porque Bartimeo dice la palabra que no solo arrojó su capa, antes en el texto dice que estaba a orillas del camino. Tal vez como lo estás tú, como lo puedo estar yo. Y dice la palabra que cuando Jesús lo manda a llamar, Él arroja su capa, arroja su riqueza, arroja su mayor riqueza. Y como segundo paso, da un salto de fe, un salto de creerle al Señor. Y con esos dos aspectos, mire cómo termina ese maravilloso texto de San Lucas, que dice, y Bartimeo siguió a Jesús por el camino. Entonces hoy te pregunta el Señor, ¿y qué vas a hacer? Y creo que la sabia respuesta tuya y mía en estos tiempos de pandemia, en estos tiempos de encierro, en estos tiempos de incertidumbre, en estos tiempos donde asustan las noticias, en estos tiempos donde nuestro corazón está, quizás el tuyo está arrugado porque hemos perdido seres queridos, no solo con esta pandemia, sino con muertes de enfermedades terminales, con tanta cosa. Entonces te dice el Señor, ¿qué vas a hacer? Y la respuesta está aquí. Seguir al Señor por el camino. Por el camino. Muchas gracias por su atención. Próximamente les compartiré, después de estos 3 pasos, te voy a invitar a que tengas 3 miradas sacramentales. Antes de arrancar y decidir qué vas a hacer 3 miradas, como ponerte en pie como el ciego Bartimeo y decidió seguir a Jesús por el camino. Y yo sé que usted y yo lo vamos a lograr, pero hay que hacer un examen interior, un inventario espiritual para poder seguir a Dios. Dios los bendiga y les deseo un feliz resto de día.